Vamos a dar inicio, hermanos, a la palabra del Señor. Amén. La palabra del Señor, hermanos, en esta mañana trae como tema: ¿estamos luchando hasta el final con fe? ¿Estamos luchando hasta el final con fe? Ese es el tema de esta mañana. Y vamos a buscar, hermanos, en la palabra de Dios, la Biblia, en la segunda epístola al apóstol San Pablo, en segunda de Timoteo 4, del 6 al 8. Amén. La segunda epístola al apóstol San Pablo, en segunda de Timoteo 4, 6 al 8, hermanos. Amén. 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 Dice la palabra del Señor, hermanos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor justo juez en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Palabra de Dios. Amén. Buen Padre que estás en los cielos, venimos ante tu santa presencia, Señor, en esta mañana, pidiéndote que nos hables, Señor, para la gloria de tu nombre. Amén. Que hables a nuestras vidas y que a través de esta palabra los que no te conocen puedan conocerte, y que aquellos que se han apartado de tus caminos, Señor, en tu grandísima misericordia, les permita volver a tu casa antes que sea demasiado tarde. En Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador, lo pedimos y en Él lo recibimos. Amén. Amén. Aleluya, gloria al Señor. La palabra de esta mañana, hermanos, nos habla y nos dice: porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. Hermanos, cuando la palabra del Señor, hermanos, yo preparando este tema, aquí el apóstol Pablo nos habla, hermanos, de que él ya presentía, hermanos, que su partida estaba cercana. Aunque la partida de nosotros, hermanos, no tiene tiempo específico para que cada uno de nosotros podamos partir, porque la misma palabra de nuestro Salvador Jesucristo nos dice que la vida es como la neblina que aparece y desaparece. Hermanos, en un abrir y cerrar de ojos, la vida puede írsenos, ¿verdad? Entonces, nosotros, hermanos, nos damos cuenta que no hay edad para poder partir a dormir. Puede ser a cualquier edad, hermanos. Así usted acabe de nacer, así usted tenga 3, 5 años, tenga 10, tenga 15, tenga 25, tenga 30, tenga 40, 50, tenga 60, 70. Usted y yo podemos partir en el momento que nuestro Dios haya estipulado que era su tiempo de partir.
Porque Él sabe, hermanos, cuándo nosotros íbamos a nacer y cuándo nosotros íbamos a partir. Entonces, Él, como todo lo conoce, todo lo sabe, ¿verdad? Los que no sabemos somos nosotros, ¿verdad? Entonces, aquí el apóstol Pablo, hermanos, debido a todas las situaciones que él estaba viviendo y a todo lo que él, pues, analizaba en su vida que estaba pasando, él dijo: porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Hermanos, pero qué bello como este hombre, ¿verdad? Él tenía el análisis, hermanos, de que podía ser sacrificado porque lo iban a matar o porque el Señor ya lo iba a llamar a su presencia. Así nosotros también, hermanos, tenemos que pensar, no vaya a ser que llegue la persecución, hermanos, y nos busquen por ser cristianos o porque ya nuestro tiempo de partida, hermanos, se ha acercado, ¿verdad? Y si nuestro tiempo de partida se ha acercado, hermanos, entonces nosotros ya tenemos que estar preparados, como este hombre, hermano, estaba preparado para poder partir, ¿verdad? Es necesario que cada uno de nosotros comprendamos, hermanos, que nuestro caminar es un conflicto espiritual, porque hay una batalla interior en cada uno de nosotros, como nos lo muestra, hermanos, Romanos 7:23, y nos dice: pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque nosotros estamos conociendo la palabra de Dios. Sabemos lo que es bueno y sabemos lo que es malo. Pero la ley de nuestra carne nos dirige y nos empuja hacia el lado que a nosotros nos conviene o que nosotros queremos o que nosotros pensamos, hermano. Es por eso, hermanos, que la otra ley dentro del apóstol Pablo, hermanos, es la naturaleza pecaminosa que está en lo profundo de nuestro ser, como lo estaba en él, ¿verdad? Esta es nuestra vulnerabilidad, hermanos, a pecar. Y se refiere, hermanos, a todo lo que hay dentro de nosotros que es más leal a nuestra antigua forma egoísta de vivir que a Dios. Porque nosotros, hermanos, queremos ser más fieles al mundo, queremos ser más fieles a las tinieblas que a la obediencia que nosotros debemos de tener a la palabra de Cristo, porque queremos hacer lo que nosotros decidimos y lo que nosotros pensamos. Es por eso que usted y yo, hermanos, mire, una de las cosas que nosotros tenemos que tener diariamente es pedirle al Señor que limpie nuestros entendimientos, que limpie nuestra mente, hermanos, porque nuestra mente nos induce y nos lleva hacia el pecado, porque nuestra mente, hermanos, mire, es la que nos lleva, hermanos, a que se realicen los actos de nuestro corazón, ¿verdad? Y entramos en pecado, hermano. Por eso, hermanos, la palabra del Señor nos habla y nos dice, allí mismo en Romanos 7, 21 y 22, así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, dijo él. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. El pecado renace en nuestro sentir. Hay mucha tensión en la vida diaria del cristiano, hermanos. Mucha tensión. Porque sabemos lo bueno, hermanos, pero miren, lo malo se acerca a nosotros. Y si sobre todo se trata lo malo de un gusto al cual nosotros tenemos satisfacción, es una pelea entre lo bueno y lo malo, hermano. Pero nosotros como hijos de Dios sabemos que tenemos que poner en práctica lo que es agradable al Cristo de gloria y no
lo que nuestra mente nos dicta y nuestra carne permite que se convierta en pecado. El conflicto consiste, hermanos, en que estamos de acuerdo con la palabra de Dios, pero no podemos obedecer y estamos dolorosamente conscientes de nuestro pecado y muchas veces, hermanos, no nos esforzamos confiando en el poder de Cristo que es nuestra ayuda, sino, hermanos, que la falta de fe nos hace pecar y nos hace, hermanos, no pensar. Para eso no piensa la mente, ¿verdad? Que tenemos un Dios todopoderoso que nos va a ayudar, que Él nos puede, hermanos, quitar esa tentación. No, hermanos, como no tenemos fe, carecemos de fe, ¿verdad? Pero el Señor dice que si no la tenemos, que la pidamos. Cristo es todopoderoso para ayudarnos a vencer, hermanos, porque verdaderamente, hermanos, mire, Él puede ayudarnos a vencer en el hogar, con nuestros hijos, nietos, bisnietos, en las cosas materiales, en las enfermedades, en los ataques de las tinieblas. Hermano, ¿en qué situación que usted esté viviendo diariamente? Y le pongo estos ejemplos, hermano, porque lo que usted más vive diariamente es el problema de los hijos, de los nietos, de los bisnietos, los problemas materiales, hermano. Mire, los ataques que vienen de las enfermedades, que vienen de las tinieblas en nuestro propio hogar. No necesitamos salir a la calle, hermanos, para nosotros tener ataques, ¿verdad? Y vivir tantas situaciones. En nuestra propia casa, hermano, tenemos el conflicto, pero tenemos la ayuda de nuestro Salvador Jesucristo para poder vencer. Pero nuestra falta de fe es la que no nos permite, hermanos, dejar y abandonar el pecado. ¿Por qué? Porque en nuestra propia casa usted empieza el enojo y a la gritería con sus propios hijos, con el esposo, o el hombre con la esposa, y con los hijos, con los nietos. En la propia casa, hermano, hay muchos enfermos, empezando por nosotros mismos. Y no tenemos la fe para clamar al Cristo de gloria que ponga su mano de poder y nos dé la sanidad, hermano. Y empezamos ¿a qué? A dudar del Señor. Empezamos, hermanos, a decir, así ni me va a ayudar, ¿verdad? No, ¿para qué voy a ir a la iglesia? Si yo me siento enfermo, ¿yo para qué voy a ir? Si de todas maneras, Dios sabe que tengo dolor. Pues sigue adorando, sigue, sigue sosteniendo, sigue valorando el dardo que las tinieblas te han mandado, porque la palabra del Señor dice claramente, hermano, que en la cruz del Calvario Él pagó con sus llagas por nuestras enfermedades. Pero nosotros, hermano, en vez de salir corriendo a la casa de Dios y irle a pedir al Señor, hermano, que ponga su mano de poder a través de su Santo Espíritu y que su Espíritu obre y se glorifique, nos dé sanidad, nos quedamos contemplando el dardo de las tinieblas que ha llegado a nuestro cuerpo. Y si no, hermanos, los ataques que llegan de las tinieblas, de conflictos, de problemas materiales, hermanos, morales, espirituales de toda clase. Pero como no tenemos fe, entonces, hermanos, todas las cosas que no son agradables al Cristo de gloria son a las que nosotros les ponemos atención, pero no le ponemos la atención debida a la palabra de Cristo, hermanos, que Él ha dejado para usted y para mí, para resolver todas las situaciones que nosotros estamos viviendo. Cuando la solución usted y yo la tenemos en Cristo. No hay
en otro lugar la solución, más que solamente en Él. Pero, ¿cómo queremos pensar como nosotros queremos? Y como queremos hacer como nosotros queremos, entonces seguimos viviendo tales situaciones. Pero la palabra del Señor nos habla de las armas espirituales, como nos lo habla en 2 de Corintios 10:4, y nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Llegamos a la conclusión que como nosotros, hermanos, nuestra fe, hermanos, no está en Dios, ¿verdad? Sino está, hermano, en nuestra milicia carnal. Nuestra carne manda y nuestra carne es la que nos da la dirección para todo lo que vamos a hacer. Mire, hermano, tenemos que tener mucho cuidado, tanto en las cosas materiales como en los conflictos de enfermedad, de problemas en nuestra vida. ¿Cómo vamos a reaccionar? Si vamos a reaccionar para que llegue la paz y el conflicto se acabe, o vamos a reaccionar, hermanos, porque el fuego empieza a encender, pero nosotros hacemos que fluya la llamarada, ¿verdad? Entonces, hermanos, es necesario que cada uno de nosotros sepamos que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. El apóstol Pablo defiende su humildad como apóstol y reprende directamente a quienes lo critican por su vida humilde. Ah, no, pero si a usted lo critican como vive, usted salta como fiera, como hiena. Que hablen, que digan todo lo que quieran decir de usted. Si usted supiera todo lo que han hablado de mí y lo que dicen de mí y lo que me señalan, ¿verdad? Antes me señalaban hermanas, como la hermana Soledad. Ahora me señalan como la pastora. Y dice que es pastora. Yo nunca he dicho que soy pastora, para empezar. Pero a mí eso me interesa. No, hermano, a mí eso no me interesa. ¿Me entiendes? Lo que a mí me interesa es que el Cristo de gloria esté agradado con lo que yo hago. Por eso la palabra del Señor nos dice que no militemos según la carne. El apóstol Pablo, hermano, no está luchando con una lucha física, sino con una lucha espiritual, porque las armas de su milicia no son carnales, sino que son espirituales, ¿verdad? Entonces usted no tiene que ponerse a discutir con las personas o a decirle, mira esto y esto, es que en esto está pasando. Mire, en total usted no va a arreglar a nadie, ¿verdad? A nadie usted no va a poder componer. Mire, si su mamá y su papá no lo pudo componer, mucho menos lo va a poder componer usted, ¿verdad? Entonces, hermano, ¿qué es lo único que usted puede hacer? Como lo hacía el apóstol Pablo, ¿verdad? Luchar, hermanos, contra todas esas chanzas con la oración, con la palabra de Dios, con fe, con el poder del Espíritu Santo. Esas son nuestras armas de la milicia. Pero no, nuestras armas de la milicia es nuestra boca, ¿verdad? Sí, hermanos, nuestra boca son las armas de la milicia. No ha encendido el carbón, pero nosotros hacemos que haga llamarada, hermano. ¿Por qué? Pero allí demuestra usted cómo está espiritualmente.
Porque si en vez de apagar el fuego, usted hace que el edificio encienda. Y ahí está la contaminación de su casa. Cuando nosotros, hermanos, solo somos llamaradas. Por el Espíritu, hermanos, el apóstol Pablo derriba la fortaleza de conducta y razonamientos erróneos, como se reflejan en la vida de aquellos que resisten su autoridad. Hermanos, porque, como le vuelvo a repetir, usted no va a hacer cambiar a nadie. Cada quien es como es. Y si los padres dejaron que fueran torcidos, así van a ser torcidos. O se torcieron cuando estaban grandes los hijos. Pues el único que los va a poder hacer que ya no estén torcidos es el Espíritu Santo. Nosotros no, hermano. ¿Verdad? Porque muchas veces, hermano, los padres guían bien a los hijos. Pero cuando ellos ya llegan a la mayoría de edad, hacen lo que ellos quieren. ¿Verdad? Es por eso, hermanos, que los padres tienen que luchar para que los hijos busquen del Señor. Porque mire, como dice la palabra del Señor, el que instruye al niño en sus caminos, cuando sea grande, si se ha apartado del Señor, se va a llegar el momento en que lo va a buscar. Pero si aquel niño nunca fue instruido en el Señor, lo que va a buscar son cosas del diablo, hermano. ¿Verdad? Pero si aquel niño conoció del Señor y se apartó cuando sea grande, se le va a llegar el día en que va a buscar del Señor. Porque la misma palabra de nuestro Salvador dice que lo que es de él nadie se lo va a quitar. Va a llegar de regreso a su casa ciego, cuto, manco, pero va a llegar de regreso. Porque lo que es de él, el diablo no se lo va a quitar, dice. ¿Verdad? Entonces, hermanos, es precisamente por eso que el niño debe de ser instruido. ¿Verdad? Porque debemos de saber que los amigos invisibles siempre están alrededor. Y de eso nos habla Efesios 6:12. Cuando nos habla y nos dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esos son los enemigos invisibles que usted y yo tenemos, hermanos. Y usted no los mira, pero esos están, mire, por la reja, mirando a ver cómo le van a destruir. Por eso, hermanos, que, mire, en la lista de principados, potestades y gobernadores, como nos lo dice Efesios 3:10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, hermanos. La palabra del Señor nos habla que la multiforme que se presenta en diferentes formas o muchos tipos distintos, hermanos, porque ellos lo que buscan es la apariencia del momento, ¿verdad? Si no le llegan de un modo, le llegan de otro, pero le llegan, ¿verdad? ¿Cómo le llegan, hermanos? Los principados y las potestades y gobernadores para destruirle en muchas formas. Y cuando hablamos de muchas formas, le llegan con contienda, le llegan con enfermedad, le llegan con pobreza,
le llegan porque lo echan del trabajo, le llegan porque usted por su mala cabeza se metió a tantas deudas, ¿verdad? Por querer tener lo que no tenía y querer aparentar tener lo que no podía tener. Hermano, esas son acechanzas de las tinieblas. Enemigos invisibles que llegan a nosotros y nosotros, hermanos, muchas veces les decimos bienvenidos, ¿verdad? En vez de desecharlos en el nombre de Cristo y sabernos comportar como hijos de Dios verdaderos. Pero la sabiduría de Dios, hermanos, tiene muchas facetas y aspectos, como un diamante, hermanos, ¿verdad? Así nos los habla 1 Corintios 1, del 26 al 29. Porque, hermanos, mire, ahora en esta era, hermanos, en contraste con la época de antes de la venida de Cristo, principados y potestades en los lugares celestiales, hermanos, en referencia a los seres angélicos, los ángeles y el conjunto de las huestes celestiales se interesan por los propósitos redentores de Dios, como lo habla 1 Pedro 1:12, hermanos. Porque pueden glorificar mejor a Dios cuando consideran maravillosas cosas, hermanos, o hechos a través de la iglesia. Así nos lo habla Apocalipsis 7:11, Apocalipsis 19:1-8 y también Efesios 6:12. La palabra del Señor nos habla, hermanos, que a esto se le reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraran las cosas que son anunciadas por lo que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles, hermano. Y eso está escrito en la palabra de Dios en 1 Pedro 1:12, hermano. Los cristianos, hermanos, hemos recibido asombrosas bendiciones. Porque si nosotros recordamos, los profetas del antiguo pacto no trabajaban para sí mismos, sino para nosotros. Es decir, hermanos, para los creyentes del nuevo pacto. Y se dice que los ángeles anhelan extender plenamente lo que se ha logrado. Porque los cristianos, hermanos, hemos recibido estas buenas noticias otra vez del Evangelio que se nos ha predicado, hermanos, en todo momento, en todo lugar, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que hay un alistamiento de soldados jóvenes, como lo habla 1 Timoteo 1:18. Y dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, limites por ellas la buena milicia, ¿verdad? Porque la batalla de la fe, hermano, es tan importante en cada uno de los hijos de Dios. Y de eso nos habla, hermanos, 1 Timoteo 6:12. Y dice la palabra del Señor: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos, ¿verdad? Cuando nos habla de eso, hermanos, porque por eso el Señor quiere que confesemos con nuestra boca, que aceptamos que somos pecadores y que necesitamos el perdón de Él y que lo recibimos a Él como nuestro Salvador y que reconocemos que Él es el único Dios verdadero. Porque mire, porque así vamos a abrir nuestra boca frente a otras personas, ¿verdad? De que estamos haciendo, hermanos.
una buena profesión delante de muchos testigos, aceptando a ese Dios verdadero para transformar nuestras vidas y ser diferentes. El apóstol Pablo marca un contraste directo, hermanos, e intencional. Mas nosotros, hermanos, entre Timoteo y los falsos maestros, ¿verdad? El verdadero ministerio no está motivado por la codicia, sino por la realidad de la vida eterna y la conciencia de la responsabilidad ante Dios. Nuestros afanes no tienen que ser materiales, ¿me entiende? Pero por lo material abandonamos las cosas de Dios, hermanos. Por lo material, hermanos, mire, el culto del Señor donde se va a predicar la palabra de Él para que seamos instruidos, para que conozcamos la palabra de Él, para que tomemos nuevas fuerzas, para que se aumente nuestra fe, hermano, para que sepamos cómo agradar al Cristo de gloria. Nosotros lo abandonamos, hermano, por la codicia, por la avaricia, ¿verdad? Cuando verdaderamente, hermanos, mire, la realidad, hermanos, del verdadero ministerio en cada uno de nosotros está en que usted y yo luchemos por alcanzar esa vida eterna que se nos ha prometido. Pero esa vida eterna no es que solamente usted ya la va a tener porque, ay, usted la merece, porque usted está bonito, porque usted está bonita, ay, porque usted es muy elegante. No, hermano, eso hay que ganarlo. Hay que ganarlo con testimonio, con obediencia, con la práctica de la palabra de nuestro Salvador Jesucristo. Por eso es que la referencia de Timoteo, hermanos, como hombre de Dios, confirma su autoridad y marca un contraste con los falsos maestros que no son hombres de Dios. ¿Por qué? Hermanos, porque tenemos que aprender a ser, hermanos, verdaderamente hombres y mujeres de Dios, que honremos a Dios sobre todas las cosas. Hermanos, que Dios sea lo primero. ¿Qué dice el primer mandamiento, hermanos? Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con temor y con temblor. No, hermano, pero de eso nosotros no ponemos nada, hermanos. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero ya estamos para partir, ¿verdad? Ya el día se nos acerca. Ya estamos esperando el llamado para ir 2 metros bajo tierra, mis amados hermanos. Ya estamos esperando que el Señor diga, este es tu momento. Pero no estamos haciendo lo que verdaderamente debemos hacer para poder ser, hermanos, llamados a esa vida eterna. Y es a lo que usted y yo debemos prepararnos. Es por lo que usted y yo, hermanos, tenemos que luchar. ¿Y cómo lo vamos a lograr? Creyendo, obedeciendo la palabra de nuestro Salvador, poniéndola en práctica, hermanos, para estar preparados para ese momento inesperado que llega como la neblina, que llega como la flor de la hierba, que en la mañana está bella, está fresca, pero en la tarde está muerta. Pero nosotros no nos preparamos para eso, hermanos, ¿verdad? Es por eso, hermanos, que mire la frase de hombre de Dios o frases similares como varón de Dios se usaron en el antiguo pacto para describir a los profetas, ¿verdad? Deuteronomio 33:1 nos habla y dice, esta es la bendición con la cual bendijo Moisés, varón de Dios, a los hijos de Israel antes que muriese, ¿verdad? Hermano,
Por eso no sé si usted ha oído que en muchas congregaciones hablan del varón de Dios, ¿verdad? Hermano, pero para ser varón de Dios hay que poner en práctica la palabra de Dios y ser obedientes. Porque varón de Dios, hermanos, es la expresión de evidencia a la alta estima, hermanos, que gozaba Moisés en el antiguo pacto. Es frecuente encontrar, hermano, este término referido como a Elías, a Eliseo, ¿verdad? El llamado, hermanos, pelea la buena batalla de la fe y echa mano de la vida eterna. Implica evitar el pecado como procurar con esmero la virtud. ¿Qué es lo que usted y yo tenemos que hacer? Evitar el pecado, hermano, para poder ganar la buena batalla de la fe. Caducar la batalla de la fe para poder ganar esa vida eterna, hermanos. Y que usted, que yo tengamos la seguridad, hermanos, de que si partimos, hemos caducado la batalla de la fe. Que tengamos la seguridad que vamos a ser arrebatados, hermanos, cuando el Cristo de gloria venga por su pueblo. De que vamos a partir, pero si yo me voy en este momento, yo sé que me voy con el Señor, hermano. Pero para eso hay que poner en práctica esa palabra. Hay que ser obedientes. Y ese es un momento que a todos, hermanos, se nos va a llegar en el momento que menos esperemos, porque ninguno conoce el día que va a partir. Usted sabe el día que nació, usted sabe la hora que nació, usted sabe qué luna había cuando usted nació, hermanos. Usted sabe cómo estaba el tiempo cuando usted nació, pero cuando va a partir, usted no lo sabe. Ahorita estamos aquí y posiblemente a la 1 ya no estemos en esta tierra. Ya ha llegado el llamado para nuestra partida, hermanos. Es por eso que así como el apóstol Pablo estaba preparado y dejó estas palabras, es para que usted y yo todos pensemos como pueblo de Dios. ¿Estamos preparados? Hermanos, es necesario que cada uno de nosotros luchemos. Por eso 2 de Timoteo 2:22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio, que los que invocan al Señor. Porque el apóstol Pablo nos da a entender, hermano, que una de estas pasiones es la tendencia a ser contencioso, ¿verdad? Y la orden de evitar el pecaminoso, huyendo, se une a la instrucción de procurar lo justo, como lo habla 1 de Timoteo 6, 11, 12. Pero la justicia, hermano, no se debe de buscar de manera solitaria, sino con otros creyentes, participar en la comunidad, en la iglesia de la fe. Es esencial, hermano, tanto para el avance de la santificación como para la perseverancia en la fe. Tenemos que buscar, tenemos que involucrarnos, hermano. No podemos vivir una vida cristiana solitaria. ¿Sabe por qué? Porque solo usted sabe verdaderamente lo torcido que está o la torcida que está, ¿verdad? ¿A quién demuestra usted que verdaderamente es un cristiano, una cristiana verdadera? Que se comporta como debe de comportarse.
Es por eso, hermanos, que nosotros requeremos verdaderamente una completa consagración, como lo habla 2 de Timoteo 2:4. Ninguna que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Nadie anda en caminos equivocados, nadie anda haciendo lo que quiere, hermano, nadie anda haciendo lo que le da la gana, nadie anda en caminos torcidos, hermanos. Si verdaderamente, hermanos, nosotros queremos agradar a aquel que nos ha tomado como soldados, hermanos, tenemos que abandonar, hermanos, todo negocio de la vida equivocado. Por eso es que el apóstol Pablo nos expone, hermanos, el llamado al servicio y al sufrimiento en este versículo, ¿verdad? ¿Por qué, hermanos? Porque demanda el deseo centrado en complacer a Dios única y exclusivamente. Ese es su compromiso. Ese es mi compromiso, el agradar a Dios sobre todas las cosas, ¿verdad? Por eso también, hermanos, el que lucha como atleta no es coronado si no lucha legítimamente, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? ¿Usted cree que si el atleta no se prepara, hermano, no va a recibir el trofeo? Entonces, si usted y yo no nos preparamos espiritualmente en consagración, no vamos a obtener el trofeo de la vida eterna, mi amado hermano y mi amada hermana. No lo vamos a obtener porque no es a nuestra manera, es a la manera de Cristo, es como Él lo pide, no es como nosotros decimos o nosotros queremos, hermanos, ¿verdad? Por eso, mire, 2 de Timoteo 2:6 dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero para poder comer el fruto. Usted no va a comer manzanas si no siembra el arbolito de manzana. Y hermano, y mire, y ese arbolito de manzana quiere que lo siembre en buena tierra. Ese arbolito de manzana quiere que usted le ponga abono. Ese arbolito de manzana quiere que usted le eche agüita, que lo cuide, que vea si no le cae, hermano, polillita, si no le cae el gusano. Mire, ese arbolito de manzana, para que usted se coma esa manzana, tiene que cuidarlo. Así es la vida espiritual, para que usted vaya a obtener esa vida eterna y usted un día pueda gozar de estar al lado del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Usted tiene, hermano, que alimentar su alma, su espíritu, para poder obtener esa gran bendición de poder lograr esa vida eterna prometida. Si no, no la vamos a lograr, hermano. Pero mire, durmiendo en su cama, hermano, no la va a lograr. Porque no viene a escuchar palabra de Dios. No viene a alimentarse, no viene a alabarle al Rey de Reyes y Señor de Señores, no viene a gozarse en la presencia del Espíritu Santo. Hermano, mire, no confundamos las cosas a nuestra manera. ¿Sabe para qué confunde usted esos pensamientos torcidos? Para perder lo más grande. ¿Entiende? El trabajo, hermanos, es medio de bendición a nuestra vida y familia. La obediencia es bendición a la vida de muchos de nosotros, hermanos, que podemos interpretar, hermanos, ese llamado. El separarse de lo secular, de los negocios de la vida, es algo que cada uno de nosotros tenemos que hacerlo y apegarnos verdaderamente a lo que debemos apegarnos, a honrar.
La Biblia no permite, hermanos, que los cristianos separen la vida en ambos distintos. Lo espiritual es una cosa y lo secular es otra cosa. La palabra de Dios no le dice que usted no va a vivir lo secular y que no debe trabajar, porque el que no trabaja, que no coma, dice la palabra de Dios. Pero todo tiene su tiempo, mi amado hermano. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. El tiempo de lo secular es el tiempo de lo secular. Pero usted no puede ocupar lo que es del tiempo de Dios para lo que a usted le da la gana. ¿Verdad? Toda la vida debe vivirse de manera espiritual y en obediencia. Si nosotros verdaderamente, hermanos, queremos lograr esa vida eterna, es lo que usted y yo debemos hacer. Toda la vida debe vivirse de manera espiritual en obediencia al Espíritu y de acuerdo con la palabra de Dios. No como nosotros queremos, hermano. Si hay una palabra escrita, hay una dirección. Cuando usted va a tomar un medicamento, hermano, para un dolor, allí viene una indicación como usted la debe de tomar, cada 4 horas, cada 6 horas o cada 8 horas, ¿verdad? Bueno, entonces, hermano, de acuerdo con la palabra de Dios, hermano, usted debe de vivir las 24 horas al día a una manera espiritual, no a la manera que nosotros queremos. El apóstol Pablo, hermanos, nos habla a través de su palabra y nos dice que él no desaprueba las actividades seculares, pero sí advierte, hermanos, a Timoteo que no deje que nada, ni siquiera los asuntos que podrían considerarse espirituales, lo distraigan de su tarea de responsabilidad espiritual, hermanos, en lo personal. Lo que son nuestras responsabilidades espirituales son nuestras responsabilidades espirituales ante Dios. Por eso yo muchas veces le he dicho, hermanos, que usted viene para recibir de Cristo. Usted viene para buscar de Cristo. Usted no viene para venirme a ver a mí, mi hermano. Usted viene para buscar del rostro de Cristo, para que el Espíritu de Dios le alimente a través de su palabra. Es por eso que en la casa de Dios se tiene que hablar a la manera de Dios, con palabra viva, palabra escrita en la Biblia. Hebreos 10:32 nos habla y nos dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados, sostuviste gran combate de padecimientos, hermanos. ¿Por qué? Porque hay vituperios públicos, como lo habla Hebreos 11:26, los encarcelamientos que lo llevaron al compañerismo con los presos, al apóstol Pablo, miren, Hebreos 13:13, el despojo de sus posiciones, hermanos. Pero el apóstol Pablo alaba con gozo su compasión y su confianza en el futuro, la mejor herencia eterna, ¿verdad? Nada de lo que aquí en la tierra tengamos, hermano, va a tener tanto valor como esa herencia eterna que es ofrecida a cada uno de nosotros. Amén. ¿Verdad? Por eso, hermanos, tenemos que tener vigilancia. Nosotros tenemos que tener vigilancia contra el pecado y contra la tentación, como nos lo habla el Evangelio de Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne débil, ¿verdad?
Porque el Espíritu nos dice, eso no está bien, eso está malo, pero la carne nos dice hacerlo, ¿verdad? Los discípulos, hermanos, enfrentaron a tentación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la misma palabra del Señor nos muestra que los discípulos, cuando Jesús les dijo que oraran, se quedaron dormidos, ¿verdad? Y no cumplieron su responsabilidad. Así somos muchos de nosotros, hermanos. No cumplimos la responsabilidad espiritual que debemos de tener, ¿verdad? Y apoyarnos verdaderamente en el Cristo de gloria, hermano, que va a ser el que nos va a ayudar, hermano. Si usted mire el apóstol Pedro cómo negó a Jesucristo. Lo mismo puede hacer usted y lo mismo puedo hacer yo si nos descuidamos espiritualmente y en vez de orar nos quedamos dormidos. Por eso, hermanos, que miren, nadie puede orar a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana porque se quedan dormidos, hermanos. Bueno, ahí vea usted la pobreza espiritual que está viviendo. Porque el verdadero Hijo de Dios, hermano, mire, se levanta a las 2 de la mañana a vigilar, a las 3, a las 4. Pero no podemos. ¿Por qué no podemos? Porque estamos debilitados espiritualmente. Muchos de nosotros, hermanos, lastimosamente, negamos el ser hijos de Dios, ¿verdad? Con nuestra familia, en los trabajos, con los amigos. Pero cuando llegue la persecución, hermano, va a ser peor, lo vamos a negar. Porque vamos a estar expuestos hasta que nuestros propios hijos o hermanos nos entreguen, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque estamos débiles espiritualmente, hermano. Por eso nuestro Salvador Jesucristo le anunció al apóstol Pedro que lo iba a negar. Y que el apóstol Pedro andaba con él. Ahora imagínese usted. ¿Verdad? Al nomás vea que le están poniendo el cuchillo, hermano, lo va a negar y va a decir, no, si yo no soy cristiano, yo no soy cristiana. Peor si mira que le van a matar a la hija o al hijo. No, nosotros no somos cristianos, no. Nosotros nunca hemos ido a la iglesia. Nosotros nunca hemos andado en eso. Porque no va a haber fortaleza espiritual. Porque no oramos, porque no vigilamos, porque no hemos sido alimentados como debemos ser alimentados, hermano. Porque queremos agradar a la carne y no al espíritu. Por eso el Evangelio de San Mateo 26, hermanos, mire, nos habla, hermanos, nos dice el 31. Entonces Jesús le dijo, todos vosotros escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y a las ovejas del rebaño serán dispersadas. Dice el 32, pero después que haya resucitado iré delante de vosotros a Galilea. Respondió Pedro y le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche antes que el gallo cante me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Y qué pasó cuando lo agarraron? Todos salieron corriendo, ¿verdad? Y Pedro lo negó 3 veces, hermano. No solo Pedro lo abandonó, todos lo abandonaron. Todos salieron corriendo, hermano. Y esto ya había sido anunciado en profecía
según los profetas del antiguo pacto, hermano, como lo habla Isaías 53, Zacarías 12:13, el Salmo 22, que no dejarían de ser, hermanos, sus discípulos, pero lo respaldarían en la persecución, ¿verdad? Aunque sus discípulos, hermanos, lo abandonaron, Jesús restauraría por su misericordia su comunión con ellos, porque Él sí era fiel, ¿verdad? Los infieles somos nosotros, hermano. Y Pedro no hizo caso a la advertencia de Jesús y subestimó la extrema prueba de fe, hermano, que pronto deberían enfrentar. Pero los discípulos dijeron lo mismo y se dejaron llevar por la jactancia de Pedro, ¿verdad? Así nosotros decimos, no, yo no lo voy a negar, vamos a ver a la hora, como dicen en mi tierra, a ver si a la hora de los tamales es cierto que, ¿verdad? Vamos a reaccionar como decimos, hermanos. Hablar nada cuesta. Es fácil decir que seremos fieles a Cristo en todas las áreas. Y no digamos en estos momentos tan difíciles, hasta de muerte, ¿verdad? Pero nuestras palabras, hermanos, solo tienen peso cuando son probadas, ¿verdad? Verdaderamente, hermanos, debemos preguntarnos qué tan sólida es nuestra fe. ¿Es lo suficientemente firme como para resistir una prueba intensa? Respondamos nosotros mismos. ¿Seríamos fieles a nuestra palabra y a Cristo? Tan fieles como cuando le entregamos nuestra vida a Cristo y le recibimos como nuestro Salvador y dijimos, yo de aquí no me voy a apartar nunca más porque ahora he conocido la verdad. Pero solo pasaron unos días y empezamos a retroceder. Y ahora cuando nos persiguen, es triste, hermanos. Pero pensemos, analicemos, escudriñémonos nosotros mismos. ¿Estamos preparados para el momento de decirle adiós a nuestros seres amados? ¿Estamos preparados si el Señor nos llamara a su presencia? ¿Estamos preparados si viene una persecución? ¿Estamos preparados si el Señor nos hablara y nos dijera, el tiempo de tu partida ya está cercano? Mira, yo he oído de personas que con solo que les dicen que dentro de 2 meses se van a morir, hermanos, se disecan de la noche a la mañana pensando que se van a morir, ¿verdad? Pero se disecan de la noche a la mañana porque saben que se van a morir. Y están preparados para irse con el Señor. ¿Estamos preparados? ¿Estamos luchando por si nos vamos? ¿Tengamos la seguridad que vamos con el Señor? ¿O tenemos dudas? Bueno, amados hermanos, aquí nos vamos a quedar porque va a haber una segunda parte de este tema. Gracias, Padre bendito, en tu misericordia, porque tu palabra no regresa vacía. Y esta palabra, Señor, nos habla de todo lo que nosotros tenemos que hacer para estar preparados si tú nos llamas a tu presencia. Y para analizarnos si en verdad estamos haciendo lo que tú deseas que hagamos. Gracias, Padre bendito, por tu palabra. Bendito Rey, te damos las gracias y te pedimos,
Ayúdanos porque solos no podemos. En Cristo Jesús lo recibimos. Amén y amén. Amén.